Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar cerrando la semana, también acompañada por Juan Arturo Brennan, por Karen Rivera, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Si ven que hay algún faltante en el equipo, no es así. Rafa está haciendo algunas labores profesionales. Huemansin está en el Palacio de Bellas Artes. Nos vamos a enlazar con él en unos instantes, en unos minutos. Va a platicar con Lucina Jiménez, quien es directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Va a hacer una entrevista sobre sus proyectos allí mismo en el recinto de Bellas Artes, y tenemos muchas otras cosas que compartir. Karen, tenemos ciencia, un aniversario. ¿Qué tal, colegas? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Son dos aniversarios importantes. Un día como hoy, pero de 1828, nació Julio Verne, y es importante recordarlo porque en sus escritos fantásticos, de alguna manera, predijo que iban a haber algunos inventos que se desarrollaron en el siglo XX. Autor de libros importantes como La Vuelta al Mundo en 80 días, De la Tierra a la Luna, La Isla Misteriosa, por ejemplo, que es una obra maravillosa con Nemo y el Nautilus. 20.000 leguas de viaje submarino. Claro, efectivamente. Esas predicciones fueron fundamentales también en la literatura, sobre todo de ciencia ficción. Y por otro lado, un día como hoy, pero de 1834, nació Dmitri Mendeleev, considerado el autor de la primera tabla periódica. Y hoy les voy a hablar del Año Internacional de la Tabla Periódica. Y también se la va a echar completita en unos instantes. La va a recitar, no se vaya, la va a recitar nombres de memoria y las iniciales de cada símbolo. No se pierdan eso, va a ser un tour de force, van a ver. Y tenemos música. Tenemos música, ya viene, ya casi está aquí, va llegando. Está a punto de empezar Ambulante, la importantísima gira de documentales, y como en otras ocasiones tiene su sección musical que se llama Sonidero, los documentales que tienen que ver con música y músicos. Hoy es el tema y estará aquí el gran especialista de Ambulante en la materia. Bueno, y también tenemos, como pueden ver aquí a nuestras espaldas, a quienes, bueno, quien no lo reconozca en todo el planeta está perdido. Frida Kahlo. En el Museo de Brooklyn se abre una exposición, y una de las cosas importantes que está ocurriendo allá en materia de arte, porque la fridomanía, según consigna el New York Times, sigue más viva que nunca. En 1938 se publicó una revista muy conocida, la revista Vogue de moda, con el rostro de Frida Kahlo, y se decía en ese momento, cita el New York Times, la Madame Diego Rivera, ¿no? Madame Rivera. Cosa que no debe haber gustado nadita. Pues en ese momento así se le consideraba. Ahora, pues internacionalmente, Diego Rivera no pinta tanto, y Frida Kahlo, dice el New York Times, es la artista, la mujer más conocida del planeta como artista femenina, y bueno, pues uno de los artistas en general más importantes que hay en ese sentido. ¿Esto está ocurriendo en Nueva York? Sí. En Brooklyn. ¿Y qué otra cosa acaba de ocurrir en Nueva York? Uy, bueno, pues también, de eso nos platicas en un ratito más. ¿Te sigo yo? Dinos de una vez, ¿no? Bueno, resulta que Javier Camarena, el gran tenor mexicano, lo volvió a hacer. Lo hizo de nuevo. Met, hija del regimiento, triunfo, furibundo, bis, aplausos. ¿Do de pecho o dos de pecho? Un montón de dos de pecho, pero sobre todo, más que eso, que es una cosa técnica importante, el reconocimiento internacional a su evidente calidad vocal e histriónica. Bravo, Javier Camarena es mexicano. Bueno, a quedarse, ¿eh? ¿Sí? A quedarse. Ya vieron cómo está cargadito el programa. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, les decíamos que estamos ya preparados para enlazarnos al Palacio de Bellas Artes, Karen. Así es, mandamos cámaras y micrófonos a donde se encuentra Huemansin Rodríguez, quien está acompañado por la doctora Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Huemansin, muy buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Karen? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludamos desde el Palacio de Bellas Artes, y así es, nos encontramos con Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Lucina, muchas gracias por estar con nosotros, y un gusto, como siempre, conversar contigo. Al contrario, muchísimas gracias. Bienvenido, Canal 22, a este palacio, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Lucina, estás, después de muchos años de trabajar en la actividad artística y cultural, has estado en el Centro Nacional de las Artes ya hace algunos años, en el siglo pasado. Sí, siglo pasado, tuviste muchas actividades
a nivel personal, más allá de las instituciones, pero siempre vinculada, uno, con las posibilidades y los puentes que se pueden construir a través de la creación artística y la actividad artística con el desarrollo comunitario. Ahora te toca estar en este espacio, en un lugar importante que tiene décadas de tradición. Lucina, primero, ¿cómo te sientes al llegar al Palacio de Bellas Artes, que es la sede principal del INBA? Bueno, en primer lugar, me parece que es un reto grande, hasta en términos personales, porque efectivamente vengo de 13 años de haber contribuido desde la sociedad civil y desde procesos de proximidad, en donde estaba acostumbrada a que los procesos fueran más rápidos, más directos, más territoriales, y al mismo tiempo de una dinámica en donde estaba conectando global-local, porque tenía mucho trabajo internacional. Creo que estar ahora al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que le hemos recuperado la L, representa un tránsito importante en mi vida, porque me parece que los aprendizajes que pude haber logrado en esta etapa, ahora hay que convertirlos en primer lugar, un respeto profundo a lo que representa esta institución, porque es una de las instituciones más emblemáticas del país, pero al mismo tiempo la posibilidad de convertirlo en una institución con un sentido mucho más contemporáneo y al mismo tiempo recuperando memoria y al mismo tiempo poniendo a tiempo lo que son sus políticas. Y eso ahora estamos en febrero, creo que tengo más o menos el panorama, el escenario, y tengo el pulso de la esperanza y el deseo que tiene mucha gente al interior del instituto de que empecemos a vivir este proceso de transformación. Uno de tus trabajos ha sido, por ejemplo, estar al frente de la NANA, la Fábrica de Artes y Oficios, que está a un costado del Museo Franz Mayer. Ahí en ese espacio, digamos que fue como tu centro de operaciones y te vinculaste con muchos espacios con características más o menos similares dentro de la República Mexicana. Es decir, no solamente estabas hablando a un nivel internacional, estabas también hablando a niveles muy particulares de zonas específicas de este país, algunas de ellas con sociedades en riesgo o con sociedades con entornos muy frágiles. Desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina, ¿cuáles serán las posibilidades de establecer lo mismo, exposiciones como las que vemos en este sitio, óperas como las que solemos entender, pero también vinculando a la gente, mucha de esa gente, hay muchos mexicanos que todavía no ponen un pie en este palacio? Bueno, yo creo que ese es uno de los retos importantes. En primer lugar, recuperar la misión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que si lo recordamos en los años 40, cuando surge, estaba hablando del vínculo de los artistas profesionales, de los grandes artistas mexicanos con la diversidad de la cultura mexicana. Es decir, no había esa separación que después se dio durante muchos años. De hecho, estaba hablando la ley de creación del instituto de la educación artística para los trabajadores, hablaba de la educación artística para los obreros, hablaba de unas artes concebidas como parte de una identidad, pero incluso reconociendo la diversidad. Por eso cuando hablo de la necesidad de recuperar la misión y la nobleza de esa misión, es porque necesitamos vincular el diálogo entre los grandes artistas y los procesos creativos que se desarrollan en muchos ámbitos a nivel nacional, incluso de culturas que no han sido reconocidas como válidas interlocutoras del mundo artístico profesional. Y yo creo que esa división tajante entre lo que es el trabajo creativo y lo que es el ámbito comunitario, hay que romperlo, pero respetando la vocación del instituto. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Yo creo que en primer lugar, crear puentes entre la educación artística y la vida de los artistas profesionales, entre el trabajo de las compañías artísticas y las rutas que sigue la creación en los estados, recuperando el carácter nacional, al mismo tiempo generar nuevos modelos de producción artística que nos permitan que eso comunitario pueda existir, pero desde el punto de vista de una producción de la más alta calidad. Hay una intención muy fuerte en compañías, en grupos, en la misma Sinfónica que hoy inicia su temporada,
de hacer esos diálogos. Hay una necesidad de salir un poco del ámbito en sí mismo para conectarse con todos esos procesos. Yo creo que lo que se hizo en la Nana, fábrica de creación e innovación, que fue la etapa que yo viví, generó muchos de esos puentes de diálogo, pero estaba muy enfocado al proceso pedagógico y a la formación de otras maneras de trabajar, otras herramientas que los artistas pudieran en un momento dado poner en acción para trabajar en el ámbito territorial. En el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, lo que le toca es generar política pública en el sector artístico, en el de patrimonio y en el educativo. ¿Por qué? Porque es la institución del gobierno mexicano que tiene esa responsabilidad, y además tenemos que tomar en cuenta que la educación en artes es finalmente la entrada de los derechos culturales. Contribuimos desde la sociedad civil a generar una nueva legislación que aspiraba a hablar de cultura, y en ese diálogo intelectual y social terminó reconociendo que es sobre derechos culturales. Entonces yo creo que hoy tenemos que generar esos puentes y abrir mucho las puertas del instituto, no solo del Palacio, sino de las compañías, de las escuelas, de los centros de investigación, para dialogar socialmente, pero no perdiendo que lo que nos toca es construir política pública. Hoy hay una nueva generación en la Nana que ya decidió que ese laboratorio es un laboratorio de arte comprometido. Así lo han definido, y hay un proceso ahorita que ellos están llevando a cabo, el cual me siento orgullosa de que exista autónomo a mi presencia, a mi mirada, porque ellos están generando esos puentes de creación en el ámbito territorial que dialoga con el territorio no solo de la colonia Guerrero, sino efectivamente con el territorio de Juárez, de Tapachula, de Chilpancingo, de Colima y de muchos otros lugares. ¿Qué le toca hacer al instituto? Reconocer las iniciativas de universidades, de sociedad civil, de otras entidades, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, justo para atender esos puentes. Por eso, una de las cosas primeras que vamos a hacer es crear la Red Nacional de Educación Artística, donde confluyan organizaciones de sociedad civil, instituciones de gobierno, universidades, escuelas, porque es una manera de focalizar política pública, pero también de entrelazar y de reconocer, es decir, tender puentes. Bueno, Lucina, esto que comentas son muchos temas que ojalá tengamos oportunidad de establecer un vínculo con cierta periodicidad para poder encontrarnos y tocar esos puntos, porque tú has dicho varias cosas muy interesantes. Por un lado, el trabajo comunitario vinculado con la política pública. Dos, sumar fuerzas, muchas de ellas no reconocidas, pero no quiere decir que no estén actuando, que están allí y que a veces pasan desapercibidas dentro de espacios tan grandes como un instituto que ahora tienes el gusto de dirigir. Y una parte que a mí siempre me ha parecido medular, y cada vez como periodista que tengo oportunidad de apuntarlo lo hago: la pobre educación artística y cultural que hemos tenido y que hemos ido perdiendo en las políticas de educación en las últimas décadas, en donde ha quedado como pues algo casi optativo, casi de relleno, y que van secretarios que se comprometen o no con generar mejores condiciones. El hecho es que han pasado décadas y la educación artística sigue sin crecer, lamentable, en un país con tanta riqueza cultural reconocida no solamente entre los mexicanos, sino más allá de las fronteras. Lucina, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este momento, en esta primera impresión con el puesto aquí en el INVAL, y con la invitación de que nos encontremos en otra ocasión para seguir cada una de estas rutas que estás planteando, para observar el desarrollo que tienes en las manos del INVAL. Claro que sí, me dará muchísimo gusto dialogar contigo a través del noticiero, a través del canal, pero sobre todo irle dando seguimiento a los procesos que vayan ocurriendo en el mundo artístico, en las comunidades, y en esta perspectiva de crear política pública nacional, particularmente en el tema educativo. Así es, también las cámaras tienen que girar hacia también esos las lados. Cámaras tienen que girar, porque en la medida en que vayamos siguiendo esos procesos concretos es que nos vamos a dar cuenta que es verdad que la institución se está rediseñando.
Perfecto. Bueno, pues el compromiso de parte de Canal 22, estamos allí pendientes para seguirlo. Perfecto. Bienvenido a este compromiso. Muchas gracias, Lucina, y nos vemos en otra ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias. Regresamos con ustedes, Laura y Karen. Muchísimas gracias, Huemantzin. Muchas gracias a Lucina Jiménez, quien pues nos adelanta algunas de las líneas directrices que tendrá la política cultural de esta institución, que bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, recupera esta L de la literatura, dándole un sentido más amplio, y bueno, pues sí, ya lo decía Huemantzin, la labor que realizó ella en muchos ámbitos anterior a este cargo, como es este espacio llamado Karen La Nana, fábrica de creación e innovación. Ojalá que pueda ser llevado a otra escala, no es lo mismo, hay que entenderlo, ¿no? No es lo mismo estar en un ámbito, digamos, delimitado que hablar de un ámbito nacional. Sin embargo, yo creo que esta experiencia se puede tomar como modelo para otras propuestas. Y ahí está, la importancia fundamental es lo que dijo Lucina hace unos momentos, la educación en artes es la entrada a los derechos culturales que tenemos la sociedad. ¿Te parece, Karen, que platiquemos acerca de lo que les anunciamos hace un momentito? Esta noche, el Museo de Brooklyn en Nueva York abre sus puertas al universo íntimo de Frida Kahlo. Vamos a verlo y luego lo comentamos. Es probablemente uno de los íconos de la cultura mexicana más conocidos en las últimas décadas en el ámbito nacional e internacional. El imaginario de Frida Kahlo, su mundo plástico y su vida cotidiana llegan a The Brooklyn Museum de Nueva York con la exposición Las apariencias engañan. La muestra presenta por primera vez en los Estados Unidos objetos personales de la pintora, procedentes de la Casa Azul en el barrio de Coyoacán de la Ciudad de México, acompañados de pinturas y dibujos, fotografías y películas que establecen un diálogo con piezas del acervo del Museo de Brooklyn. Considerada la exhibición más grande dedicada a Frida Kahlo en una década en los Estados Unidos, Las apariencias engañan integra los célebres vestidos tradicionales, joyería, cosméticos, cartas y los corsets y prótesis ortopédicos que ella misma decoró. Pinturas como Autorretrato con collar de 1933 o Autorretrato de Tehuana con Diego en mi mente de 1943 dan cuenta de la identidad e imaginario de Frida. Fotografías de su infancia tomadas por su padre, Guillermo Kahlo, ilustran la biografía de Kahlo. Ese recuento de luz es continuado por otras piezas presentes en la muestra, forjadas en la lente de Manuel y Lola Álvarez Bravo, Giselle Freund y Edward Weston. Las piezas proceden de la colección de Jack y Natasha Hellman y se combinan con otras de arte mesoamericano del propio museo para ofrecer una visión multifacética de Frida Kahlo que va desde la dimensión biográfica, la política, el género, la vestimenta, la identidad nacional y la discapacidad física. En 1954, tras la muerte de Frida Kahlo, su esposo Diego Rivera dispuso que los objetos personales fueran guardados en la Casa Azul y que permanecieran así hasta 15 años después de la muerte de Rivera. Es hasta 2004 cuando este archivo fue recuperado e inventariado. Las apariencias engañan también se enfoca en la influencia que la ciudad de Nueva York, en particular, tuvo sobre la carrera y convicciones de Kahlo. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¿Cómo ves, Karen, esta exposición que pone de relieve, digamos que la creación artística de Frida Kahlo, pero también otros aspectos como ahora ya digamos el tan de moda, digamos self-disclosure que se dice en Estados Unidos, que es la apertura de las emociones más íntimas en la vida artística, el haber abogado por lo nacional, el ser un comunicador social, en fin, aspectos que van más allá quizá de lo artístico. Y que es además una exposición importante porque es considerada la más grande e íntima que se ha presentado en Estados Unidos en la última década. Tiene incluso fotografías que tomó su padre, Guillermo Kahlo, y que bueno, pues son aquí objetos importantes, documentos importantes, pinturas que esta artista mexicana realizó a lo largo de su vida, Laura. Así que bueno, nosotros aquí también humildemente le rendimos un homenaje con nuestra galería que vamos a tener a lo largo de todo el programa. Tenemos una pausa.
Tenemos un nombramiento que comentarles. Con la experiencia de haber estado en los dos lados de la creación artística, tras los escritorios, por un lado, y sobre los escenarios, la gestora cultural Bianca Robles asume la dirección del Centro Cultural Tijuana. Extender la oferta artística en la franja fronteriza y colaborar con las comunidades que no han ejercido su derecho a la cultura serán dos ejes importantes en los que trabajará la dramaturga y actriz Bianca Santana, directora del Centro Cultural Tijuana, para el periodo 2018-2024. Nos salimos del ámbito de lo local, aunque el centro ha sido reconocido a nivel nacional y regional, pero ahora de manera permanente vamos a estar trabajando en todos los municipios. La idea es llegar a sectores que han estado distantes de la oferta de bienes y servicios culturales, de la educación artística. Ahí nos sumamos con todo el proyecto de misiones, en lo que nosotros le hemos llamado el proyecto Vasconcelos, porque también va a tener esta otra vertiente de la formación de docentes, del intercambio con las universidades. Como parte de los proyectos de las misiones, queremos trabajar con los jóvenes en situación de reclusión y también queremos trabajar con los niños y jóvenes con problemas de discapacidad y atender un programa especial tanto con música como con temas vinculados a literatura para la tercera edad. Estamos por sumarnos en breve a los trabajos de los consulados, tanto de San Diego como de Los Ángeles, que se llama el Consulado Móvil, que trabajan a través de una red de centros comunitarios donde principalmente están conformados por niños, jóvenes y adultos de origen mexicano. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a llevar a nuestros creadores jóvenes, a nuestros creadores de trayectoria, para dar talleres, para empezar un trabajo de reflexión con respecto a sus raíces, a su cultura mexicana. El acercamiento cultural con los migrantes nacionales e internacionales, como las comunidades purépechas, mixtecas, chinas y rusas, que radican en la zona norte del país, será otro de los objetivos de este plan de trabajo. Ahora, bueno, nos enfrentamos a la comunidad haitiana, que ya se asimiló, en la que también hay exponentes del arte, en la que también hay personas que ya están publicando libros, participando de la vida académica y cultural, y bueno, recientemente los hondureños, que también ahí tendremos un trabajo que hacer de intermediación para que su traslado hacia insertarse cultural y socialmente en nuestra comunidad sea de la manera más serena posible y ellos puedan tanto participar de la dinámica cultural de la frontera, que es ecléctica, que es híbrida, pero también nosotros podamos sumarnos a esa riqueza que también ellos representan. El Centro Cultural Tijuana se creó en 1982 y entre sus instalaciones se encuentran una sala de espectáculos, un domo IMAX, diversas salas de exposiciones, un acuario y una cineteca. Y se ubica a 2 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. El proyecto de Santana también busca incluir en este recinto a las producciones escénicas, musicales y cinematográficas de la comunidad chicana, así como difundir en el país vecino la labor de artistas mexicanos. Y nos estamos sumando en un proyecto con el Latino Theater Company, que nos ha brindado un espacio en el que vamos a estar colaborando toda esta administración con una nueva cineteca que va a ser la Cinemateca Mexicana del Centro Cultural Tijuana en Los Ángeles. Y nos queremos sumar a todo el tema de la tecnología, al tema digital. Estamos trabajando en un proyecto de revista digital que tendrá una distribución no solamente hacia el interior del país, sino que podremos acceder a través de plataformas de intercambio con medios estadounidenses en español a por lo menos 1 millón de lectores hispanos. El director de escena, Claudio Valdés Curi, nos propone un viaje al interior de la mente de Atonán Artaud, artista incomprendido, a quien debemos el denominado Teatro de la Crueldad. ¿Quién soy yo? Con Artaud en 1000 pedazos, Teatro de Ciertos Habitantes hace un recorrido por las entrañas del teatro de la ciudad de Esperanza Iris para ofrecer una relectura de un autor que cimbró las artes visuales y escénicas universales. Pero fue un hombre muy solitario, muere abrazado a su zapato. Un hombre que ahora está en boca de todos los teatreros, con beneficio para el público no lo conoce, pero sí lo conoce. El teatro que vemos no podría ser lo que es sin su presencia. La conquista de México. Personaje icónico en la historia del arte del siglo XX, Antonín Artaud regresa al escenario para hablar de la identidad y la existencia, hacer críticas a la civilización en la que vivimos, mostrar su obsesión por la cultura tarahumara
y sus visiones y reflexiones sobre el teatro, el arte, la enfermedad, la salud y la muerte. Sí, por supuesto, hay una parte muy oscura de él. Yo no hubiera querido ser su psiquiatra, porque seguramente era una mente muy, muy audaz. Entonces, no sabías realmente si era un visionario o era un loco. Eso ocurre cuando lo lees. Pero claro, a profundidad te das cuenta que es un tipo con una intensidad y una comprensión que va más allá de la norma. Con textos de su autoría que dejan ver diversas etapas de su vida, temas que lo obsesionaron y teorías sobre el arte del mítico actor y escritor Antonín Artaud, conduce al público en un recorrido de diversas estaciones distribuidas por las entrañas del recinto de Donceles. Yo vine a México buscando el arte auténticamente mexicano. Son 7 estaciones tanto en su cronología, tanto en los contenidos de su obra. Son espacios que realmente no conocemos de este maravilloso recinto histórico y la gente va a atravesar por ellos, va a entrar a lugares distintos. Es una experiencia inmersiva, yo no diría propiamente participativa, evidentemente es participativa, pero es una experiencia inmersiva a este edificio y a la mente de Antonín Artaud. Ha sido para mí de gran contento encontrar en los gauches de María Izquierdo personajes indígenas, desnudos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Ejecutan allí. Quien fuera emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, ha sido visto rondando los jardines del castillo de Chapultepec. Otra vez está por ahí, vamos a ver de qué se trata. Preso en el convento de Capuchinas en Querétaro, Maximiliano de Habsburgo afronta los últimos días de su existencia, sumido en un mar de reflexiones y en una profunda revisión de sus trágicas circunstancias. Este es el escenario que nos plantea el monólogo Imperio, dirigido por Rodrigo González, que se presenta en el Castillo de Chapultepec por 6º año consecutivo. Y no pretende ser un texto ni antijuarista ni proimperialista, sino un texto reflexivo sobre una figura emblemática de la historia de México y cómo se plantea también su parte humana, ¿no? Y escuchar el otro lado de la historia, cómo la contaría él desde su punto de vista. Independientemente de que seas rey, siervo, lo que sea, al saber que ya está colgando sobre ti la espada de Damocles y estás a punto de expirar, pues sí, toda una reflexión de cómo y por qué vine a México, ¿no? De este personaje que de repente en su fantasía esperaba que todo el mundo lo estaba esperando con los brazos abiertos, de ya llegó nuestro emperador, ¿no? Imperio, adaptación de la novela homónima de Héctor Zagal, representa todo un reto actoral para los histriones Ricardo Kleinbaum y Ernesto Godoy, quienes alternan funciones para encarnar a uno de los personajes más enigmáticos de la historia nacional. Todas estas historias de príncipes y de princesas y de emperadores y de reyes siempre pues han resonado, creo yo, con nuestro subconsciente colectivo, y de repente pues ver la caída de uno de estos personajes también pues es muy seductor para el público. Y al final de la obra ves que la gente sale discutiendo, no, bueno, es que yo pienso que Juárez tal, no, pues es que Maximiliano tal, o los conservadores contra los liberales y etcétera, ¿no? Entonces empiezan a entablar diálogos y entablar reflexiones, y la gente se siente también un poco transgredida con el mismo texto, ¿no? de Maximiliano criticando a México, de, bueno, ¿quién es este para venirnos a criticar? ¿No? y cómo se atreve. Y eso pues es muy bello, porque creo que para eso es el arte, para eso es el teatro, para abrir estos espacios de crítica, de reflexión, y que uno sale distinto a cómo entró. El espectáculo comienza desde el ascenso al imponente castillo de Chapultepec. La noche en el castillo, la vista de la ciudad, el piso marmolado, entonces todo es muy envolvente, y siempre estamos con el condicionante de la naturaleza, que nos juega todos los efectos especiales de producción que de otra manera no pudiéramos tener.
Las presentaciones cuentan con subtitulaje en inglés para el público extranjero. Además, los sábados 16 de febrero y 16 de marzo contarán con interpretación del lenguaje de señas. Los esperamos los sábados de febrero y marzo a las 8 de la noche en el Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia, con la obra Imperio, los últimos 3 días del emperador Maximiliano de Habsburgo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Continuamos con teatro porque bajo la promesa de reencontrarse una vez al año en el mismo lugar y a la misma hora en que se conocieron, dos enamorados descubren la forma de hacer frente al andar de las manecillas del reloj. ¿10 para las 12? No, son las 8:25, es que se descompuso la cuerda de mi reloj y está adelantado 3 horas y 25 minutos. El clásico de los 70, el año próximo a la misma hora, regresa fuerte y vigente. Las obras siempre encuentran un momento y hemos visto que a lo largo de la humanidad en realidad todo es cíclico, entonces hay momentos en los que regresa el tema, regresa la forma de abordarlo, regresan las mentalidades. Entonces este tema, que en realidad fue algo que se abordó en los años 70, en realidad ahorita tiene un asentamiento interesante porque habla de relaciones que van más allá de solamente dos personas. Doris. ¿Qué? Me llamo Doris. ¿Te llamas Doris? Llevo toda la noche llamándote Dorothy, ¿por qué no me dijiste antes? Escrita por Bernard Slade, esta exitosa comedia romántica, tanto en teatro como en cine, se convierte en un referente del amor prohibido. Durante toda la vida vamos a escuchar historias sobre infidelidad y esto, pero en realidad esta que propone este autor, Bernard Slade, es distinta porque habla desde el más puro significado de amor. Entonces, al ser cíclica, al ser algo que regresa, pues dijimos, esta es un momento de ponerla ahorita. Es algo que a nosotros nos gusta contar ahorita. Entonces, por eso la trajimos de vuelta. ¿Es que sea posible que dos completos extraños crucen su mirada en un lugar repleto de gente y quieran poseerse en todas y cada una de las maneras posibles? No. Te veré el año que viene. Es la oportunidad de vivir una historia que inicia con un adulterio, pero que nos confronta a preguntarnos si el amor de pareja es la única ecuación válida o de verdad se puede amar a varias personas a la vez y encontrar la felicidad en ello. Pasan 20 años de relación, 24 años, entonces por supuesto que envejecen, por supuesto que hay arrugas, por supuesto que hay canas, ¿no? Pero más bien es cómo lo asientan ellos, cómo la edad se te nota en la corporalidad, en cómo te mueves, en cómo te expresas, en qué chistes utilizas, porque todo eso es lo que nos aporta la edad. ¿Cómo hizo eso? ¿Ayudarte a creer en ti? Se casó conmigo. Un ama de casa y un contador mantienen una aventura extramarital basada en la promesa de verse una vez al año y sus encuentros exploran la posibilidad de un amor diferente. Me acompañan dos amorosos del teatro, dos gentes apasionadas que aparte de ser grandes actores son grandes seres humanos que nos permiten ver dos personajes increíbles, pero gracias a la honestidad de sus personas, gracias a que permiten que vivan a través de ellos. Son Os de la Ro y Jimena Merodio, que son dos grandes actores que la verdad es que dejan el alma en el escenario. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Cada año sigue viniendo. Ay, esa es la mejor idea que se te pudo haber. Bueno, pues ahí tienen varias propuestas teatrales que suenan muy bien y además muy dinámicas, distintas cada una de ellas para disfrutar las próximas semanas. Y con esto nos vamos a una breve pausa, Laura, y al regresar vamos a hablar del Año Internacional de la Tabla Periódica. Karen, vamos a empezar a platicar de ciencia porque esto ocurre en días previos en la antesala del Día Internacional de la Mujer y la Niña. ¿Y qué tiene que ver esto con la ciencia? Así es, Laura, es que se conmemora el 11 de febrero el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y bueno, hay un programa particular que está enfocado a las jóvenes de 13 a 18 años para promover las carreras científicas. Vamos a conocerlo. Vamos a ver. Quiero ser científica es un encuentro entre chicas de entre 13 y 18 años y científicas que surgió hace un año
justo para conmemorar este día del 11 de febrero de la mujer y la niña en la ciencia y señalar esta problemática de la baja representación de la mujer en el ámbito científico. Sus objetivos son reconocer el trabajo de las científicas al mismo tiempo que creamos referentes para las más jóvenes, despertar vocaciones científicas, pero sobre todo luchar contra estos estereotipos y roles de género. El proyecto Quiero ser científica está organizado por el Centro Cultural de España en México en colaboración con diferentes centros de investigación y universidades como la UNAM y el Consejo Consultivo de Ciencias. Consiste en actividades inspiradas en las citas rápidas, es decir, en conversaciones de 15 minutos en las que las niñas y las jóvenes tendrán la oportunidad de platicar con investigadoras mexicanas para resolver inquietudes respecto a la selección de una carrera científica. Más que estar ya interesadas en la ciencia, también buscamos aquellas que no saben todavía qué van a estudiar. En esta ocasión son científicas del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, tenemos biólogas, bioquímicas, biomédicas, también del Instituto de Física, bueno, pues físicas, de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial y del Instituto de Matemáticas. Para conmemorar el primer aniversario, el sábado 9 de febrero, la piloto aviadora Alejandra Cerezo ofrecerá una charla en el Centro Cultural de España en México. Los interesados pueden visitar la página ccemx.org/ciencia y tecnología /quiero ser científica. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ya les habíamos dicho que Karen nos tenía una invitada muy especial el día de hoy. Así es, Laura, se encuentra con nosotros la doctora Elena Ruiz. Doctora, ella es del Instituto de Química, de la Facultad de Química. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida, doctora, y para hablar de un tema importante, el Año Internacional de la Tabla Periódica. Pero, ¿qué le parece si vamos a ver primero la siguiente nota que preparé al respecto de esta conmemoración y regresamos a platicar sobre el tema? La tabla periódica va más allá de una lista de elementos que se aprenden en la clase de química. Los átomos que la integran constituyen todo lo que conocemos en el universo, desde materiales estelares hasta los que permiten la existencia de la vida en la Tierra. Por ejemplo, los dispositivos electrónicos que usamos a diario requieren de cobalto, metal resistente al desgaste y la corrosión. Como este, cada uno de los elementos tienen una función. La tabla periódica de los elementos es para los químicos una piedra fundamental de conocimiento. Es equiparable a la teoría de la evolución para los biólogos o a la teoría de la relatividad para los físicos. La vida es producto de la combinación de algunos átomos de la tabla periódica, átomos ligeros como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, que se conjuntan en los sistemas biológicos. Sabiendo la posición que tiene un átomo en la tabla, se pueden conocer sus propiedades de reactividad, por ejemplo, se pueden conocer algunas propiedades físico-químicas, como su punto de ebullición, su punto de fusión. Se pueden conocer propiedades de reactividad porque los electrones asumen niveles de energía de acuerdo a las leyes periódicas. Agua, tierra, fuego y aire fueron los elementos en los que se dividió la materia antes de esta tabla. Después de que el francés Anton Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, descubriera 33 elementos en la naturaleza, el ruso Dmitri Mendeleev presentó la primera tabla en 1869 con los 63 materiales naturales descubiertos en esa época, ordenados de acuerdo con su peso atómico. Y se da cuenta Mendeleev que ordenando los átomos de acuerdo a su peso atómico, podía establecer un orden que además tenía ciertas predicciones de propiedades físico-químicas de los átomos. Él construye la tabla periódica y se da cuenta que hace falta algunos átomos que no, o algunos lugares no corresponden con el átomo que él tiene a la mano, entonces deja los lugares vacíos, pero predice las propiedades de acuerdo con las propiedades de los átomos, el antecedente, el posterior, el que se encuentra arriba y el que se encuentra abajo. Es Moseley quien se da cuenta que la regla de periodicidad de la tabla se debe al número de protones que tienen los núcleos. Es decir, lo que hace a un átomo ser ese átomo es el número de protones del núcleo.
Como parte del año internacional que conmemora la existencia de este recurso, la Sociedad Europea Química publicó una tabla con 90 elementos naturales y presenta la abundancia o escasez de cada uno de ellos. El helio, por ejemplo, que se utiliza para las resonancias magnéticas en medicina, las naves espaciales o los telescopios, está en riesgo de desaparecer en los próximos 100 años, ya que se escapa por la atmósfera y diversos países pelean sus depósitos. Uno de estos casos, por ejemplo, es el indio. El indio es un elemento que ha permitido desarrollar las pantallas táctiles. El hecho de que tú con el dedo toques y controles un aparato, un equipo. Los elementos permanecen y se transforman. El problema es que para muchas aplicaciones tecnológicas se han estado consumiendo elementos en grandes cantidades. Hay esta parte del origen de esta tabla periódica. Doctora, me gustaría comenzar a platicar con usted algo muy importante y es la conciencia crítica que se quiere generar a partir de esta conmemoración del Año Internacional de la Tabla Periódica. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, la importancia de celebrar un Año Internacional de la Tabla Periódica, pues en el fondo es celebrar a la química, ¿no? Porque el conocimiento de los elementos, desde su origen, digamos, con todas las teorías que hay astronómicas de cómo se formaron los elementos, cómo se combinaron, cómo dieron lugar a planetas, o sea, toda la parte evolutiva, geológica es fundamental. Y bueno, hoy en día, como lo mencionaba mi gran amigo Gabriel Cuevas, que estaba en este corto, la química es transversal a todas las ciencias. Porque toda la materia está hecha de elementos químicos. Entonces no hay manera de librarse de los elementos químicos, ¿no? Tanto los materiales que son naturales como todos los productos sintéticos, de los cuales los productos electrónicos que tenemos en esta sala de proyección. Y creo que es hacer conciencia al mundo de la importancia del estudio de los elementos en la tabla periódica. O sea, es como una representatividad, es una muestra de qué estamos hechos. Porque bueno, yo recordaba mucho en la escuela a veces hablando de divulgación de la ciencia y conocer la importancia de esto. Obviamente hay quienes se van a dedicar a la química y lo tienen yo creo que claro y hay una vocación. Y el resto de la población, para ellos yo creo que es muy importante, por eso su presencia aquí es fundamental, un medio que se dedica a la divulgación. Muchas veces nos hacían aprendernos la tabla periódica, hidrógeno, litio, potasio, sin entenderlo. Y era divertido a lo mejor aprendérsela, pero la importancia de conocer cómo eso afecta nuestra vida cotidiana, entender procesos muy sencillos a la hora de alimentarnos, por ejemplo, preparar nuestros alimentos, por qué se transforman con el calor. En fin, eso yo creo que también es muy importante y una labor de vincular lo que se investiga en gabinete, lo que saben los científicos con la población en general. Exactamente. Y entender también, si hablamos de elementos finitos, la finitud, si es que es posible, si se puede hablar de estos elementos, cómo los estamos utilizando la sociedad, ¿no? Claro. Al respecto de esto, doctora, ¿habrá actividades que se van a desarrollar en México? ¿Cuáles son? Sí, ¿Cómo bueno, podemos acercarnos a ellas? Yo tengo desde luego más información sobre lo que se va a hacer particularmente dentro de la UNAM, es donde tengo yo más información, pero obviamente, digamos, a nivel internacional ya empezaron a hacerse muchísimos eventos, como la tabla periódica de UQEM que presentaron, bueno, entonces los foros que yo conozco más y que tengo información es desde luego la Facultad de Química, el Instituto de Química, algo de lo que va a ser la UNAM, la Sociedad Química de México. Entonces, ¿cuáles son estos? Entonces sería, digamos, nosotros en particular en la Facultad de Química hay una serie que es La Ciencia Más Allá del Aula, que vamos a cumplir 20 años, y ya iniciamos con una conferencia ayer sobre el nuevo concepto de UPAC de MOL, que fue muy interesante, con un profesor radicado en Canadá, y dentro del jueves que viene tenemos la conferencia de reseña desde la Facultad de Química de acontecimientos, consecuencias y pronósticos derivados de la ley periódica.
Y con esto son 2 de los eventos. Tenemos otra conferencia ya en mayo, impartida por el doctor Gabriel Cuevas, sobre la historia de la tabla periódica. Y la parte de la facultad va a hacer una ceremonia magna el 1 de marzo, con varios ponentes. ¿Son actividades a las que puede acudir el público en general? Todas son abiertas. Todas ¿Son gratuitas? ¿Hay que pagar? ¿Hay que inscribirse? No, todas son gratuitas. ¿Dónde podemos conocer, doctora, la cartelera? Bueno, la parte de Facultad de Química se las traje. Aquí está. Esta es la Bueno, hay una publicación. Una publicación especial dedicada a los planes que se tienen para el año Internacional de la Química. Y además pueden consultar la página de Sociedad Química de México, que es www.sqm.mx. Ahí están los eventos. Hay un primer evento que es una jornada académica que va a ser en el Universum, que está hecho en colaboración con la UNAM. Y también tendremos 5 conferencias, todas dedicadas al origen de los elementos, la importancia de los elementos en los sistemas vivos. Y entonces, estas son, digamos, los primeros eventos que hay. Pero la UNAM tiene planeados unas cosas maravillosas, como un evento con los artistas de la UNAM. Sobre cada artista ha tomado un elemento como inspirador de una obra, pintura básicamente, y esto será exhibido enfrente de los museos, de la sala en Nezahualcóyotl, etcétera. En el Centro Cultural Universitario. Pues suena fantástico, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos al pendiente y acudan a esta página para conocer los detalles, los horarios y que no se lo pierdan. Y vamos a tener, puedo decir nada más claro, va a haber un festival de química en la Biblioteca Vasconcelos para niños, para que se vayan acercando a la química. Bueno, pues generar conciencia, Laura. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo. Muy buenas noches. A partir noches. de ahí, pensar en la importancia de la química en la vida de los seres humanos. Nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa, regresamos con Juan Arturo Brennan, Festival Ambulante, música. Vamos a ver de qué se trata. Si quieren, les dejo todo esto. Muy buenas noches. Antes que nada, una pequeña pero significativa protesta. Karen no recitó la tabla periódica como prometió que lo había hecho, entonces lo voy a hacer yo. Wolframio, molibdeno, estroncio, lantanio, actinio, wolframio, cesio, bario. Me faltan unos, pero el próximo día se los completo. Hoy vamos a hablar, como bien lo dijo Laura, de Ambulante. Julián Etienne es mi invitado de esta noche. Él es oficialmente programador asociado de Ambulante. Julián. Hola, Brennan. Bienvenido. Sí, las secciones de música, pero si recuerdan, el año pasado estuvo por aquí Megan Monsour, quien entonces se encargó de aquello para hablarnos de una sección particular de Ambulante, que es Sonidero, que son los documentales musicales. Antes que nada, brevísimamente, cuando una institución arma una programación de 500,000, 800 películas y se la da al público, le llaman festival. Ustedes no le llaman Ambulante Festival, se designa como una gira. Cuéntanos. Gira. Es una gira porque tiene la particularidad de que viajamos al interior de la República. En esta, nuestra 14ª edición, vamos a ir a 8 estados en total y 31 municipios. Bien, entonces no es un festival, es una gira y eso es importante. Ahora, vamos a centrarnos un poco en datos duros antes de empezar a hablar de Sonidero. ¿Recuerdan las fechas importantes de inicio y el fin de esta enorme gira por tan vasta geografía? Iniciamos el 21 de febrero en Veracruz y terminamos el 16 de mayo en la Ciudad de México. ¿Durante todas estas fechas se está proyectando en todas las sedes o es una primero, otra después o se traslapan? ¿Cómo es? Afortunadamente es una por una. Empezamos en Veracruz, en marzo vamos a estar en Querétaro, Puebla y Coahuila. En abril seguimos con Jalisco, Chihuahua y Oaxaca. Y en la Ciudad de México empieza el 30 de abril y terminamos el 16 de mayo. Entonces, para chilangos, 30 de abril al 16 de mayo. Todos los demás, que también nos importa que se enteren, por favor, accesen las páginas adecuadas. Por ahí va a aparecer tarde o temprano, yo creo que temprano en nuestra pantalla, el link o la liga donde pueden asomarse a la página de Ambulante, www.ambulante.org.
Y ahora sí. Bueno, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es @ambulante, y en Facebook es Gira Documentales Ambulante. Siempre se me olvidan porque yo no las uso, pero ese es problema mío, no de Julián, ni de Ambulante. Julián, hablemos un poco de Sonidero. Bueno, Sonidero es una de las secciones más tradicionales y con mayor éxito de Ambulante. En total son 8 secciones. ¿no? Este año vamos a iniciar con una nueva sección titulada Retrovisor, en la que recuperamos materiales de archivo, se los ofrecemos al público para que se puedan reinterpretar esos materiales. Sonidero es básicamente, porque así lo aprendí el año pasado que vino Megan a platicar con nosotros, se trata de documentales sobre música y o músicos. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Y mencionanos un par de cosas que recuerdes que tengas en la mente como importante en la sección Sonidero de este año. Bueno, vamos a tener un documental titulado MIA, que es una artista de hip hop. Ella es de origen, ella es tamil, fue refugiada de Sri Lanka en Inglaterra y es reconocida en todo el mundo por su mezcla ecléctica de estilos musicales en el hip hop. La otra película muy importante que vamos a tener es Marica Travesti, que está enfocada en un personaje fascinante de la escena del funky carioca, se llama Linda Quebrada, y es un estilo musical cercano al hip hop, el Miami Bass, pero con unas letras de contenido muy político, cuestionando nuestras nociones sobre el género. Cuando estuvimos en contacto para hacerte la invitación de que vinieras a hablarnos del sonidero del ambulantaje, me platicaste que hay algo especial de tango, que creo que es destacado. Sí, sí, los platos fuertes de sonidero casi siempre son estrellas de rock, pero también tenemos películas para todos los gustos. Y recientemente confirmamos que vamos a tener un gran documental titulado Piazzolla, Los años del tiburón. Es un gran documental porque la familia abrió los archivos de Piazzolla. Hay testimonios del hijo que lo acompañó durante muchísimos años en sus giras, pero también grabaciones que le hizo su hija. Su hija fungió en los últimos años de su vida, ella murió desafortunadamente joven, como biógrafa. Lo entrevista. Esas grabaciones hasta ahora eran inéditas y forman una parte medular del documental. Entonces ahí está una importante presencia del tango en Sonidero de Ambulante a través de los documentales que menciona Julián. Ahora, para la gente que está específicamente interesada en Sonidero, por supuesto hay que estar interesado en todo Ambulante, pero específicamente en Sonidero. Todos los documentales de la sección Sonidero se van a proyectar en todas las sedes o hay una subselección para las sedes por tiempo, por tamaño, por espacios. ¿Cómo es? Sí, los 3 documentales que se van a presentar en todo el país son Almost Fashionable, una película sobre Travis, que de hecho fue filmada durante su gira en México hace 2 años. La otra es Marica Travesti y MIA. Y para algunas ciudades tenemos un documental titulado Bad Reputation sobre la rockera Joan Jett, que fue los Blackhearts. Fue la fundadora de The Runaways y después productora de discos. Ella sigue vigente, es miembro del Salón de la Fama de rock. Es una historia bastante inspiradora, la suya. Esas 3 están en todo el país. Bien. Las primeras 3. Bad Reputation está en algunas, y al igual que Piazzolla, en algunas ciudades, pero las 5 en la Ciudad de México. Ahora, para que la gente se entere de exactamente qué películas, en qué sede, cuándo, todo eso está ya subido en la página. Todo eso está ya subido en la página y también van a poder descargar los programas de mano de cada uno de los estados a los que vamos. Nos queda un pequeño espacio de tiempo aquí, Julián. Sé que Ambulante suele organizar actividades paralelas, académicas de divulgación, mesas, coloquios, etcétera, para Ambulante en general. ¿Hay algo particular para Sonidero este año? Bueno, pues aprovecho aquí a hacerlo en la televisión para que no me pueda decir que no, y nos encantaría que nos acompañaras a hablar sobre Piazzolla. Ya me comprometió públicamente a hacer algo que creo que me encantaría hacer, porque a Piazzolla sí que lo quiero. Bueno, y en total vamos a tener más de 650 actividades relacionadas con las películas. Aquí en la Ciudad de México, pero también en espacios como Oaxaca, Veracruz, vienen invitados extranjeros, invitados nacionales, ¿no? Y gente de organizaciones de defensa de derechos humanos, de la academia. Básicamente es un reflejo plural
¿no? de la sociedad y las preocupaciones de los mexicanos. Perfecto. Esto último que acaba de decir Julián es fundamental. Yo les recomiendo muy enfáticamente que no se pierdan Ambulante. En las últimas décadas el documental ha cobrado un auge muy importante frente al cine de ficción que antes no tenía, y lo único que puedo decir es hay que ver documental, porque si no vemos documental no nos enteramos de qué diablos está pasando en el mundo, y hoy más que nunca es importantísimo. Vean cine documental. ¿Dónde? En Ambulante, gira de documentales, en su sección Sonidero en particular, dedicado a la música, cuyo curador o programador asociado es mi invitado de esta noche, Julián Etienne. Gracias, Muchísimas Julián, por gracias, estar Fernando. aquí esta noche. www.ambulante.org, ahí está todo. Gracias, yo ya me voy. Julián Casi, Laura y Karen tienen algo para ustedes. Muchísimas gracias, Julián. Nada más mencionarles que César Cañedo es ganador del Premio Aguascalientes de Literatura. Ya les daremos en la rama de poesía, les daremos los detalles la próxima semana. Seguramente platicaremos con él. Muy buenas noches, buen fin de semana a todos, compañeros. Gracias. Hasta luego.